Quiero sumarlo a Jorge Carreras, que es el vicepresidente del Banco Central, y preguntarle a él de primera mano. ¿Qué tal, Jorge? Dominique es mi nombre. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Dominique? ¿Cómo te va? Yo soy vicepresidente segundo del Banco Central. Perdón, me corrijo. Vicepresidente un segundo. gusto charlar con ustedes. Gracias, muy amable. Bueno, estas medidas, ¿qué esperan que genere en la economía? Bueno, básicamente estas medidas lo que buscan es hacer una transición suave en términos del dólar. Como ustedes estaban hablando justamente recién y escuchaba muy atentamente, me hubiera gustado opinar en algunas de las cosas que dijo tu colega Marcelo, pero bueno, no me voy a distraer con esos temas. Lo que estamos buscando básicamente es hacer una transición suave en cuanto a que, dada llamémosle así, herencia que se recibió de una deuda muy grande en términos del gobierno nacional, que ya se resolvió, de los gobiernos provinciales, de los cuales casi todas se están resolviendo, y del sector privado, que también se está resolviendo. Es decir, un problema que es una parte de lo que ustedes decían, yo creo que es un gran problema, la acumulación de deuda desde 2016 hasta 2019, hasta diciembre de 2019, fue un gran problema. Eso lo estamos resolviendo pagando peso por peso y sobre todo dólar por dólar toda la deuda que se acumuló en esos 4 años, pero claramente, para empezar por el mensaje principal es, no podemos pagar en 6 meses, en 9 meses o en el primer año toda la deuda que las empresas aumentaron en esos 4 años. Entonces, tomando un punto... Perdón que escuché la conversación que ustedes estaban teniendo, tomando lo que decía el efecto sobre las empresas, me gustaría dejar en claro algunas cuestiones que yo matizaría sobre lo que dijo Marcelo. Primero, él está equivocado en el tema de que esto realmente afecte el comportamiento de las empresas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque estamos hablando de muy pocas empresas, no son más de 9, son prácticamente 10, que tienen vencimientos de deuda hasta diciembre, porque esto lo que estamos pensando es, primero, que nos informen cuáles son sus vencimientos de deuda hasta diciembre y luego hasta marzo. Y ahí, además, lo que se está proponiendo simplemente es que esa deuda, imaginemos que son empresas que pagan deuda de más de $1 millón cada mes, o sea que son muy poquitas. Todo lo que son medianas empresas, empresas relativamente grandes, pero que no tienen tanta deuda en el exterior, siguen accediendo al dólar a 79 pesos. Dejémoslo en claro eso. Ninguna pyme, ninguna empresa mediana, ninguna empresa que no sea súper grande y emita o tenga deuda financiera en la que esté pagando $1 millón por mes, está afectada por esto. Para estas pocas empresas lo que le decimos es, arreglen o vean, que en realidad ya lo estaban haciendo, porque no voy a decir los nombres, pero hay 2 o 3 que ya lo han hecho, y lo han hecho en el mismo sentido que hemos propuesto nosotros. ¿Cómo es esto? La deuda que ustedes tienen que pagar, traten de pagar cash 40%, es decir, todo junto, el 40% en dólares, al dólar de 79, paguen todos los intereses que haya que pagar al dólar de 79, y el resto traten de refinanciarlo, dado que en el mundo sobran dólares, traten de refinanciarlo a tasas iguales o mejores que las que tenían. Esto para las empresas es muy simple, es muy fácil, sobre todo ahora que se solucionó el problema del default del Estado Nacional, que eso sí era un problema, la herencia de deuda. Bueno, eso se reestructuró, el ministro Guzmán y su equipo hizo un gran trabajo. ¿Por qué hacemos esto por las empresas? Porque simplemente, ¿sabés lo que estaba pasando? Estaban tomando deuda en pesos, que es muy barata en Argentina en este momento, a causa de la pandemia. El Banco Central ha tratado de que haya tasas de interés que son del 24%, que realmente son muy económicas, tasas del 30%. Entonces, teníamos a empresas muy grandes endeudándose a tasas muy favorables, que son, en cierta forma, subsidiadas por el Banco Central. ¿Y qué hacían las empresas? Se endeudaban en estas tasas, se daban vuelta y decían, tengo todos estos pesos, quisiera cancelar toda la deuda que tengo porque de paso así me quedo sin deuda. No, la verdad que eso es muy difícil, que vos te endeudes durante 4 años. Imagínate que te pasara Jorge, eso yo lo entiendo, ¿no? Pero me habla de empresas y también que es importante, obviamente, pero por ahí el televidente que nos mire me dice, yo no tengo una empresa. Yo por ahí lo que podía ahorrar, ahora se me ve
cuestionado, cortado, porque bueno, porque tengo otras cuestiones y tengo menos posibilidades. ¿Por qué yo me tengo que hacer cargo de una empresa? Bárbaro. Bueno, vamos por partes, ¿no? Entonces. Eso, sí. Esa era una de las partes. Yo quería clarificar algunos de los puntos que había dicho Bonelli. Vamos al dólar ahorro. El dólar ahorro, lo que se ha hecho es, básicamente, agregar una retención a cuenta de ganancias o bienes personales que lleva el dólar ahorro más o menos al nivel que estaba en el dólar MEP, en lo que se llama el dólar financiero, llamémosle oficial, porque eso es totalmente legal, que era lo que mucha gente estaba haciendo. Bueno, es un negocio, lo que se llamaba el puré, que compraba el dólar a 101 y lo vendía a 120, a 130. Lo que se ha hecho es una retención para disuadir este efecto. Esa retención, cuando vos pagues ganancias, cuando vos pagues bienes personales, o cuando no pagues nada porque no pagas impuestos, y harás un formulario que dice, quiero que me devuelvan lo que yo pagué en septiembre, en octubre, en noviembre, a partir de enero, se te devolverá esa plata. Eso es todo. Es decir, es un impuesto que transitoriamente, perdón, déjame redondear la idea porque si no a veces hay mucha confusión. Me río que no conozco a nadie que le hayan devuelto ganancia anticipadamente de una retención. Pero bueno. Eso es falso. Eso, perdóname, no, la verdad muchos no casos, la cara con quien estoy hablando. Nacho Otero habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te va? No, eso no es cierto. Se lo digo que muy pocas veces sucede, pero no se lo digo para chicanearlo, se lo digo, ya sé, yo lo digo. De la gente que hablo yo, dentro de un universo. Quizá obviamente este funcionario tiene un universo más amplio, pero y lo tiene que tener. Pero yo le digo... Incluso en el otro gobierno... No es un problema de ustedes, viene pasando hace años, no es que tampoco es un problema de ustedes. Pero fíjate que hasta estaba lo de... ¿Te acordás que había un dólar que si vos dejabas el dólar un año en el plazo fijo, no se te hacía la retención de ganancia? Todos esos dólares se devolvieron. La FIP, en ese sentido, es un relojito. Ha devuelto todo eso. Y la retención de ganancia, hay un formulario que se llama el 572, vos decís, me retuvieron todo esto, lo tenés en internet, es decir, la misma FIP te va a decir, tenemos estas retenciones tuyas, haces clic y te lo descuentan de la retención de ganancias, si no pagas ganancias de bienes personales. Y si no pagas ninguno de esos, en enero va a haber un formulario que vos vas a decir, me cobraron esto por cada una de las veces que compré dólar ahorro, o por cada una de los gastos que hice, quiero que me lo devuelvan. Carrera, le hago una consulta que va en sintonía también con lo que decía Domi. Generalmente hablamos del dólar ahorro y demás, pero también hay un porcentaje muy alto de esa gente que compra precisamente para hacer el puré. No es que ahorra, sino que al haber tanta brecha, como había hasta hace un poco, que son personas que quieren llegar básicamente a fin de mes, entonces como ven que hay una diferencia la diferencia sigue habiendo, aunque sea 20 pesos, digamos, en la situación económica en la cual estamos, que como de vuelta, yo se lo tomo, viene de arrastre, aunque sea ganar 20 pesos, la gente lo va a seguir haciendo. Digamos, ¿cómo se hace con eso, teniendo en cuenta que el último número oficial hace que se fueron 1.200 millones del Banco Central, más o menos? No, ese es un punto importante. Es decir, hay una cuestión de prioridades. La verdad, coincidiendo con lo que decía Marcelo, el gobierno anterior eligió la estrategia del endeudamiento en los 3 niveles, como dijimos, nacional, provincial y con los privados. Nosotros recibimos en diciembre un nivel de endeudamiento financiero y comercial del sector privado de 90.000 millones. Ese endeudamiento ya se ha bajado a casi 60, bueno, no tengo el número acá, pero en pocos meses ya lo bajamos muchísimos millones. ¿Por qué? Eso es lo que explica muchas veces los analistas. Habrás visto que dicen, ¿cómo puede ser que Argentina tenga un superávit comercial? Porque en eso estamos bárbaros. Un superávit comercial va a tener este año de 18.000 millones y el Banco Central no está comprando dólares. Está vendiendo como pasaba en la época de Macri, que teníamos déficit comercial. Bueno, lo que ha pasado es que se exporta mucho más de lo que se importa, pero esa diferencia, las empresas lo que hacían eran cancelar todo el endeudamiento que tenían. Entonces, lo que hemos dicho es, dado que la llegada de dólares a Argentina no es una cosa que viene suave y Argentina produce un excedente de dólares todos los meses igual, no. Los mejores momentos son estos que hemos pasado hasta el mes pasado, aun cuando algunas empresas han liquidado por la incertidumbre que había, que eso yo creo que ahora se va a cortar.
pero por la incertidumbre que había han liquidado menos cereales que los que normalmente uno esperaría que hubieran liquidado. Ahora viene la primavera, que es el momento de menos liquidaciones de dólar, y después ya en diciembre empezás a tener más dólar, y en marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta agosto, es cuando Argentina recibe una cantidad de dólares muy grande. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de esa oferta de dólares, que es muy regular, muy estacional en el año, tratar de amortiguarla con una demanda que sea mucho más pareja. Si logramos hacer eso con el dólar ahorro, si logramos hacer eso sobre todo con el endeudamiento de las empresas, que era el gran problema, si logramos además hacer eso, si querés después hablamos de los fondos de inversión de la época de Caputo que se están queriendo ir, y ahí sí había un problemita que un poco intoxicaba todo el mercado de contado con liqui. Yo creo que estas restricciones en el dólar ahorro, como dijo el ministro Guzmán, paulatinamente se van a ir desarrollando. Pero obviamente esto es un equipo en donde vos tenés que primero armar la defensa, no podés tener una cosa muy genial adelante y tener un agujero en el arco. Entonces, sentarse sobre las reservas, sentarse sobre los 44.000 millones de dólares de reservas y decir, desde aquí trato de administrar para todo el mundo el dólar a 79, me parece que es razonable. Y yo no quiero Carrera. Yo le quiero hacer la siguiente consulta. Obviamente que lo que está diciendo es, bueno, tenemos esto, lo tenemos que administrar, nos tenemos que sentar arriba porque la situación es la que tenemos. Yo se lo tomo. Lo que pasa es que también nosotros tenemos una historia con todos los colores políticos y con todas las cuestiones de desaciertos económicos políticos que se han hecho en todos los años que llevamos por delante. Cualquier persona desde el 2000 hasta parte, más o menos que no esté mirando, por edad va a entender si la pasó 1, 2, 3 o 5 veces, ¿no? Cuando usted me dice esto, dice, bueno, entonces será por este momento y después se liberará. La experiencia, que más o menos uno el que pasó por distintas situaciones, te dice, cosa que hacen, no vuelven más atrás. Esto va a quedar y a lo mejor hasta se va a agudizar más. Yo le digo por experiencia, no soy economista, no soy político, entonces yo me baso en la experiencia, nada más. Sí, tenés razón, pero fíjate que si analizamos el ciclo de Argentina, es cierto, pero también es cierto que estos han sido ciclos. O sea, cuando vos tratás de solucionar el problema de los dólares, teniendo un dólar barato y endeudándote, que es lo que hizo Cavallo y es lo que hizo el gobierno de Macri, yo creo que terminás con una fiesta que después la viene a pagar otro gobierno y es muy complicada porque tenés reestructuraciones de deuda como en 2005, reestructuraciones de deuda como tenemos en este año. Yo creo que lo que se está tratando de decir es, no tenemos un dólar que esté barato, el dólar a 79 no es un dólar barato, no. El dólar en términos productivos está bien, lo que tenemos es un gran problema financiero, que tenemos empresas que quieren cancelar en 6 meses lo que se endeudaron en 4 años, fondos de inversión a los que un ministro que se llama Caputo les dio unos bonos en pesos, de los cuales ellos quisieran salir, quisieran irse y tratan de irse todos los días de a 20 millones por el contado con liqui y nos meten una presión en la economía simplemente porque les fue mal con el gobierno anterior les puso un cepo y no los dejó salir y ahora en el contado con liqui se trataban de ir gradualmente. Bueno, lo que hemos dicho es, tengan paciencia, vayamos haciéndolo a esto gradualmente, pero no contaminen un mercado como el contado con liqui con además porque había una paradoja. Cuando nosotros recibimos el gobierno, los bonos esos que le había dejado el gobierno anterior a estos fondos, no vamos a hacer nombres porque incluso no son los fondos más grandes, son todos esos fondos pequeños que quedaron con cosas residuales de Argentina, pero que son mucha plata y son problemáticas. Cuando nosotros recibimos eso, esos bonos no valían nada, porque se los habían reperfilado, eran bonos en pesos que se los habían reperfilado, valían 20 pesos o nada, el 20%, el 30%. Entonces, la paradoja es que hemos mejorado eso, los bonos en pesos ahora valen mucho más, esos fondos ahora tienen bonos que relativamente valen bastante, entonces, ¿qué dicen? Van al contado con liqui y tratan de salir y presionan al contado con liqui. Entonces, sobre eso también hemos actuado, lo mismo hemos actuado sobre las cerealeras, incentivando a que las cerealeras, ¿qué pasa?
son capaces de tomar deuda en el exterior y le pagan una tasa muy baja, eso es cierto. Las cerealeras tenían, a fin del gobierno Macri, una deuda de casi 7.000 millones de dólares porque habían anticipado, para pagar menos retenciones, habían anticipado las exportaciones, etc. ¿Cuánto deben hoy las cerealeras? Casi nada, 1.500 millones de dólares. ¿Por qué? Cancelaron en este periodo toda su deuda. Es decir, está muy bien cancelar toda su deuda. Lo único que decimos nosotros es, tratemos de hacerlo suavemente, tratemos de no pedir todo eso, sabiendo que la economía argentina tiene mucho más dólares desde marzo en adelante que ahora. Entonces, ese es el plan que le hemos pedido a las cerealeras, o a las cerealeras y a las grandes empresas. No, está bien. Yo me voy a acordar, Carrera, si en unos meses, en marzo, vamos a volver a charlar, y ahí quiero ver que volvemos a charlar. Por la gente, yo obviamente, lo de el agro lo tiene que solucionar el sector agro, lo financiero, el sector financiero, las empresas, el sector empresarial. Yo le voy a volver a preguntar por la gente en marzo, si usted lo entiendo, si usted me toma el desafío. Porque la gente, ¿sabe qué? Mientras que estábamos hablando nos llegan mensajes desde amigos hasta fuentes, todo lo que tenga, impuesto al cheque, IVA 21%, un montón de cosas que nunca más eran transitorias y nunca más, digamos, ni hablar de los que, Domi recién decía del 2000 para acá, ni hablar los que vivieron el 70 para acá. Yo lo único que y no es personal, no es contra usted, no quiero que se lo tome personal. No, para nada. Entiendo eso. Yo lo único que te puedo decir es que si hay algo que modestamente hice, es vos podés revisar en 2016, yo escribiendo, diciendo, porque todo lo que dijo Marcelo podemos discutirlo, pero lo que no se le puede discutir, y quisiera hacer la cuenta de la reserva, pero lo que no podemos discutir es que el gobierno, el gobierno kirchnerista anterior, dejó un nivel de deuda bajo. Yo en 2016, es decir, cuando estábamos en el medio de la fiesta y todos disfrutábamos de los dólares baratos porque nos estábamos endeudando y todo el mundo, o mucha gente, estaba fugando, yo dije, no tomemos deuda a esta velocidad. No podemos vanagloriarnos de ser el país mayor endeudamiento en un periodo de tiempo corto, más endeudamiento que Arabia Saudita, bono a 100 años. Es decir, nosotros pasamos de los estados de la euforia a la depresión con la deuda, y la verdad que después la fiesta hay que pagarla. Bueno, claro. Ahora estamos pagando, no rompimos nada y estamos pagando toda la deuda. Vamos a pagar toda la deuda pública, vamos a pagar toda la deuda provincial, y se está reestructurando en una forma muy amigable la deuda privada. Me parece que dólares con este tipo de cambio hay. Una cuestión, si me dejas decir una sola cosita, porque yo también tengo muchos amigos que me bombardean. No, imagino. El dólar, porque recién me preguntaba una colega investigadora del CONICET, el dólar para las importaciones, para comprar un equipo, para comprar un auto, ese dólar sigue saliendo 79 pesos. Cualquier otro número es simplemente una especulación y aprovechar a río revuelto. Lo que hemos hecho acá justamente es, sin que se enoje nadie, el dólar que tiene una utilidad un poco menos importante, no quiero que se enoje nadie, ya sé que el ahorro es importante, pero el dólar que tiene una utilidad menos importante, que es viajar, y el dólar ahorro, etcétera, que acuérdense, miren bien que esto no incluye ni los gastos en salud, ni los gastos en educación, ni a los libros, ni etcétera. Pero, digamos, ese dólar es un poco más caro, y sobre todo más caro hasta que te devuelvan esa parte de la retención de ganancias. ¿Eso por qué? Porque quisimos preservar todos los demás dólares a 79. Alguno hubiera dicho, ¿y por qué no ponen todo y dejan que se organice solo el mercado? Está bárbaro que se organice el mercado. El problema es que ahora tenemos ese problema financiero de que la gente quería cancelar las deudas demasiado rápido en términos de los dólares que va recibiendo la economía argentina, y entonces te hubiera llevado hasta marzo un dólar muy alto, porque los dólares empiezan a aparecer recién, digamos, diciembre, en la cosecha fina. Entonces, me parece que sí. No, le quería preguntar también otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con algo también de nuestra generación. Dom y yo nacimos en el 80, compartimos un poco el mismo problema también, y con muchísima gente también de la Argentina, y es que uno ahorra en dólares básicamente porque hay un mercado inmobiliario que está en dólares, y el sueño de nosotros es tener una casa, ni Domi ni yo, y la tenemos para vivir para nuestra familia. Antes nuestros padres decían o el auto o la casa. Hoy una casa son 10 autos más o menos.
la pregunta es, mientras tanto, mientras que todo esto pasa, todos los que nosotros ahorramos para un destino. En el caso de, por ejemplo, el mercado del crédito y demás, como conjuntamente como gobierno, yo sé que no es solamente el Banco Central ahí, ¿se están pensando algunas cosas para también dar un incentivo a la gente de decir, bueno, ustedes ahorran para esto, no lo pueden llegar o está más lejos porque la cotización va, los vamos a ayudar por este lado? Sí, yo creo que no es el ítem específico mío, por lo tanto no quiero exagerar en lo que hablo, pero hay una política de este gobierno en tratar de incentivar y que finalmente podamos ir, y esto va a ser muy gradual, ganando confianza en el ahorro en pesos y el endeudamiento en pesos. Entonces, para eso, por ejemplo, una experiencia, lamentablemente, el problema es que el gobierno, yo no quiero hablar mal del gobierno anterior, pero digo, el gobierno anterior hasta rompió eso, porque una experiencia como el UVA es una experiencia interesante para ir recuperando el ahorro en pesos. Nosotros hemos complementado eso con los depósitos a plazo fijo con UVA precancelable, que eso permite a la gente que nunca va a perder respecto a la inflación. Hemos puesto una tasa máxima para el ahorro. Y del lado del crédito, cuando esto hemos hecho algo que si ustedes me preguntaban en febrero, che, ¿van a dar crédito? Y yo te hubiera dicho, bueno, vamos a ir trabajando con los bancos, ayudando, empujándolos a que den crédito. Bueno, con la pandemia la verdad que hemos hecho una cosa, modestamente diría que es impresionante, porque arrancamos con un programa que pensamos que iban a dar 200.000 millones de pesos en crédito y ya estamos cerca de 450.000 o podemos llegar a 500.000 millones de pesos en crédito a tasa muy subsidiada. Ese era el problema que teníamos además, para completar lo que dije. Estamos dando crédito al 24%. Hay gente que le hemos dado crédito a tasa cero y que después con ese crédito nos compra los dólares. Está bien, yo no tengo problema en que vayas y hagas puré, pero la tasa cero no es que el banco te está regalando la plata. Es decir, el Banco Central está haciendo un incentivo para compensar al banco que le da a una persona que no conoce y que tiene un cierto riesgo, le da un crédito a tasa cero, porque estaba la idea de que no era susceptible de recibir IFE, pero sí un crédito muy, muy barato, que además lo paga en 18 meses con 6 de gracia. Te das vuelta y me compras con eso los dólares. Bueno, está bien, cada uno me parece legítimo, pero entonces es entendible. ¿Pero cuántos hicieron eso, Carrera, realmente? Montones. ¿Un montón? Montones. Le pregunto, porque también escucho por otro lado que empresas que se han fundido por toda esta crisis, obviamente. No, la crisis, pero fíjate... Y no han podido salir adelante. Eso es cierto, pero fíjate que pocos países han tenido un nivel de crédito. Vos fíjate que a las empresas le estás dando un crédito al 24%, que está garantizado, por eso se lo dan los bancos, porque el Estado Nacional lo garantiza. Es decir, si la empresa se funde, lo va a pagar el banco, y por eso, el FOGAR, y por eso se lo pueden dar. Pero un crédito al 24% en Argentina es un crédito muy barato, y se ha además compensado la nómina salarial con el ATP, que también ha sido un éxito. Es decir, me parece que el esfuerzo que ha hecho el sistema financiero con la coordinación del Banco Central ha sido importante y ha habido crédito. Pero yo no quiero hacer de policía. No, tampoco era para ir, esa es mi pregunta, sino porque... Yo te puedo asegurar que hay muchos casos de créditos a tasa cero, que bueno, la gente habrá hecho este cálculo. Bueno, la verdad que en realidad estoy en casa, la plata por ahí, espero un rato para usarla, voy y la hago puré. A mí no me parece nada, no voy a hacer un juicio de valor, digo, solamente que yo ya estoy gastando en subsidiar la tasa cero. Por ahí no es el mejor lugar para gastar plata en también dar un dólar barato, cuando ese dólar barato lo puedo dar para importaciones de bienes de capital o para importar un auto, es decir, para importar todo a 79 y que eso no afecte la inflación. Carrera, le quiero agradecer muchísimo. Quedamos comprometidos para marzo. No se olvide, Dominique es mi nombre y ahí estaremos nuevamente conversando, porque a mí lo que le insisto, y yo sé que usted me va a decir también lo mismo, que lo que le preocupa es la gente. Bueno, a mí también. Así que en marzo estaremos hablando nuevamente, si no antes, por ahí, bueno, pero ya quedó ese compromiso para entre nosotros.
Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias por haberme llamado. Por favor, un placer. Jorge Carrera, vicepresidente segundo del Banco Central, charlando con nosotros. Agradecemos, obviamente, que nos hablan, que quieran explicarnos, y eso, la verdad, yo lo valoro muchísimo y se lo agradezco también.